Ahí está entonces nuestra presentación y en nuestro sentido este tema preocupante para la sociedad guatemalteca, un tema que llama la atención en el mundo y muchas entidades internacionales pues tratan de contrarrestar esta situación, pero hay países en los cuales es muy difícil. Uno de ellos, lo estamos viendo, es Guatemala. Las niñas madres, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué probablemente no se está haciendo bien? Vamos a conocer muchas respuestas sobre esto. Licenciado Leonel Dubón, director de El Refugio de la Niñez. Bienvenido. Gracias, Elic Bolaño. Siempre es un honor para nosotros estar acá en TN23 hablando de un tema tan complejo en una sociedad que lamentablemente se tiene que reconocer que no se respeta la vida de las niñas, que no se respeta su dignidad, que no se le permite a las niñas desarrollarse y crecer en un ambiente sano, porque también hay que reconocer que muchos de estos embarazos se producen en entornos muy cercanos a la niña y que, contrario al deber ser, uno de los escenarios de mayor riesgo termina siendo la propia familia de las niñas. Gracias. Empecemos por los conceptos básicos. Entonces, una niña, ¿qué edad nos marca la ley de Guatemala y qué edad también nos marca la normativa internacional? Bueno, en el tema de la niña, definitivamente una niña no está en condiciones para poder procrear. Lamentablemente, en Guatemala su legislación antes permitía que existieran matrimonios en adolescentes de 14 años en mujeres y de 16 años en hombres. Sin embargo, el año anterior, gracias a un esfuerzo de la Mesa por la Niña, que es una instancia que aglutina varias organizaciones de sociedad civil, logramos que se aprobara el decreto legislativo 08-2015 que eleva la edad del matrimonio hasta los 18 años. Hay muchos estudios a nivel internacional que determinan que mientras a más temprana edad una niña empieza a procrear, menos posibilidades de desarrollo tiene y también está condenando al bebé a tener muchas limitaciones en su desarrollo. Hoy por hoy el Código Civil establece que una niña no puede casarse siendo menor de edad. Hay una excepción que quedó en la ley que podrían contraerse matrimonio a partir de los 16 años, siempre y cuando medie una orden de juez, que recientemente la Corte, también hace un par de semanas, la Corte Suprema de Justicia emitió un acuerdo de la Corte donde regula de qué manera se pueden autorizar estos matrimonios. No es tampoco tan fácil, pero sí es claro que hoy por hoy ningún abogado puede desarrollar un matrimonio si no lo determinó un juez primero. Ningún alcalde puede desarrollar matrimonios en menores de edad si un juez primero no lo aprobó, lo que nos pone a mejores controles. Sin embargo, también hay que reconocer que el tema del embarazo en adolescentes no necesariamente está ligado al matrimonio infantil, y aunque si bien es cierto trata de proteger a las niñas, todavía los datos que arroja Guatemala en cuanto a embarazos en niñas y adolescentes siguen siendo datos difíciles, dolorosos y lamentables para nuestras niñas. ¿Cuál es la situación de Guatemala o históricamente cómo se ha manejado, cómo se ha dado? Bueno, Guatemala lamentablemente uno de los mayores problemas que tiene es que a las niñas se les ve más como objetos que como sujetos de derecho. Guatemala tiene una influencia muy marcada de patrones de crianza machistas y patriarcales, y estos patrones de crianza lo que hacen es tratar de interpretar que el cuerpo de una mujer es propiedad del hombre, el cual no se respeta lamentablemente, y el hombre hace desafortunadamente a placer lo que se le da la gana con la niña. Hemos ido avanzando, se ha venido discutiendo dentro del país. Sin embargo, los datos estadísticos todavía siguen siendo muy altos para Guatemala, porque la cantidad de embarazos en niñas y adolescentes sigue siendo inaceptable. Hay otro tema que también es complejo para el país, y es el tema de nuestro sistema. En un país, por ejemplo, los datos del 2015, estamos hablando de 86,000 de embarazos en niñas y adolescentes menores de 17 años. Un país que tiene esta cantidad de cifras tiene que entrar a hacer un análisis mucho más profundo sobre la forma en que está dando un abordaje al tema de la violencia sexual, de la forma como lamentablemente se está abordando la protección a las niñas. O sea, no es normal
que una niña a los 14 años esté dando a luz, no es normal que una niña a los 11 años esté dando a luz, ni es normal que una sociedad lo acepte de esta manera. ¿Qué nos dicen estas estadísticas al compararnos con el resto de países del área y del mundo? Bueno, a nivel latinoamericano seguimos siendo el país que más embarazos en niñas y adolescentes tiene. A nivel centroamericano es muy similar. Guatemala es el país que arroja las cantidades más altas. Solo en los primeros 3 meses de este año estamos hablando de 9.600 embarazos en niñas y adolescentes, y donde encontramos casos muy dramáticos, como uno de los casos que actualmente está atendiendo el Refugio de la Niñez, que es una niña originaria del Quiché, con 10 años de edad y ya con 31 semanas de embarazo. Por un lado está la ley, es decir, aquí está la letra sobre el papel, pero la aplicación es fácil, y usemos como ejemplo el caso que usted menciona y que se puede seguir desarrollando, el de esta niña de 10 años. Bueno, hay que recordar que Guatemala aprueba la Convención de los Derechos del Niño se aprueba en 1989 y Guatemala lo ratifica en 1990. Este es el primer instrumento normativo orientado a la protección de la niñez. Ya en el 2003, estamos hablando de 13 años después de la ratificación de Guatemala, después de una serie de negociaciones, por así llamarles, y empuje de las mismas organizaciones, se aprueba 13 años después esta ley de protección integral, que lo que viene es armonizar la Convención de los Derechos del Niño con la normativa interna del país. Luego de esto, pues en el 2009 se aprueba la ley contra la violencia sexual, explotación y trata, que está orientada también a seguir protegiendo a los niños y a las niñas. En esta ley de violencia sexual, explotación y trata, que es el decreto 09-2009, ya se tipifican otro tipo de delitos, hay agravantes que antes no existían en la ley, inclusive en el caso de las violaciones a niños, antes la ley no lo reconocía como violación sexual, sino que simplemente como abusos deshonestos, y con una simple multa el violador podía salir libre y andar violando niños en las calles. Y por último, este decreto 08-2015, que va más orientado a proteger a las niñas de no ser intercambiadas a temprana edad, porque hay que reconocer que en nuestra cultura hay comunidades del interior del país que muchas veces prefieren hacer negocio con las niñas a tenerlas hasta los 18 años, porque a veces para la familia implica ya no tener esa carga familiar, el deshacerse de la niña. Así de perverso suena, pero es la realidad que vivimos como país. Entonces, hoy por hoy, Guatemala, o nuestras instituciones, el Ministerio Público, los tribunales, la Procuraduría General de la Nación y todas las instancias del sistema de protección no pueden decir que no existe normativa. Sí existe una serie de normativas. Creo yo que el Congreso, a pesar de que ha sido muy cuestionado, ha aprobado en los últimos 10 años una serie de leyes orientadas a la protección de la niñez de vanguardia, o sea, buenas leyes. Ahora, el problema no está en la aprobación de las leyes. Uno de los problemas más fuertes que tiene el país es que hay una brecha en el tiempo muy grande entre la aprobación de una normativa y la implementación de la misma. Y esto es lo más difícil, porque hay casos en los que una ley se aprueba y pasan 4, 5, 6 años en que los jueces muchas veces ni siquiera conocen esta ley o no saben cómo aplicarla o cómo interpretarla. Entonces yo creo que Guatemala sigue teniendo ese problema de la brecha existente entre la aprobación de una normativa y la aplicación de esa normativa. Y ahí es donde entramos algunas organizaciones a tratar de apoyar al sistema para que la aplicación de la ley sea mucho más efectiva y eficiente y no se quede solo en instrumentos o en letra muerta que nunca funcionan porque no hay interés de poder implementarlos. ¿Están lográndolo con estas últimas normativas aprobadas? ¿Sí logran hacerla llegar a las partes interesadas? Bueno, yo creo que hay que reconocer que han habido avances importantes. Yo sé que es difícil porque siempre que tenemos espacios para conversar sobre la situación de la niñez, siempre tenemos la tentación de decir que la situación de la niñez en el país ha empeorado. Y es cierto, la situación de la niñez ha empeorado. No se puede hoy por hoy hablar de un verdadero sistema de protección jurídica y social. Y las estadísticas nos lo dicen. O sea, tener en un trimestre 10.000 embarazos en adolescentes, algo está pasando con este sistema. Pero también tener cada año 5.000 niños y niñas desaparecidas que reporta la coordinadora del sistema de alerta Alba Kenneth, hay que revisar qué está pasando con el sistema. Pero también tener
de 10 a 15,000 niños que abandonan el país buscando oportunidades en otros países, también nos tiene que hacer reflexionar, algo está pasando con el sistema. El INACIF reporta solo en los primeros 3 meses de este año 2,600 evaluaciones en niños y niñas por delitos sexuales. Algo está pasando en el sistema. O sea, cuando tratamos de desarmar las estadísticas y analizarlas por separado y después integrarlas, nos damos cuenta que nuestro país, como bien dijera un estudio reciente, pareciera que no es un país en el que los niños tengan condiciones para desarrollarse, porque muchas cosas negativas les suceden. Y es aquí donde tenemos que seguir trabajando. Evidentemente estas leyes vienen a apoyar para que las cosas cambien, pero las cosas no están cambiando tan rápido como todas y todos quisiéramos. O sea, la implementación de la normativa sigue siendo lenta, la respuesta del sistema sigue siendo lenta. Tenemos instituciones del sistema de protección que día a día están llorando porque no tienen suficientes recursos para poder dar la atención y la protección especial a la niñez. Un ejemplo de ello es que muchas veces la Procuraduría General de la Nación, con profesionales con muy buena voluntad, pero sin recursos para movilizarse, en combustible, sin tinta para las impresoras, teniendo que entregar informes a los jueces. Hace unos días discutíamos con el director del INACIF que nos urge los psicólogos tanto en la sede de Baja Verapaz como en la del Quiché, y él decía, pero no tengo presupuesto para poder dar atención psicológica en 2 departamentos. Entonces, nosotros hemos llegado a la conclusión al interior de las organizaciones que lamentablemente en el país la niñez no ha sido un tema prioritario para los políticos. La niñez siempre está en segunda fila, en tercera fila, en la última fila de las prioridades del Estado. Y en la medida que no tengamos ese cambio de pensamiento y empecemos a invertir en la niñez, en esa medida las condiciones van a cambiar. Afortunadamente existen estas normativas que vienen a ayudarnos. Si no existieran, yo diría que ya estuviéramos en un caos total, donde la niñez tuviera mucha más desprotección de la que está teniendo hoy por hoy. Gracias, licenciado. En este momento vamos a la pausa, pero todavía hay muchos datos que conocer, que analizar más que todo respecto a esta situación que impera en Guatemala. No podemos esconderlo, las niñas madre. Ahora volvemos. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en El Rostro de la Noticia, abordando hoy tema impactante en el mundo, pero en el caso de Guatemala estamos conociendo los números también, pues nos pintan como el país que estamos siendo con las niñas madre, una enorme cantidad que se reporta diaria, semanal, mensualmente. Los números ahí están, nos los está presentando el licenciado Leonel Dubón, director del Refugio de la Niñez, quien nos comentaba en la primera parte sobre un caso de una niña madre, que será niña madre a sus 10 años de edad. Desde luego hay mucha reserva en estos casos que ustedes acompañan, pero ¿se puede establecer qué pasó con esta niña? ¿De dónde salió el abuso? Sí, es uno de los casos más dolorosos. Nosotros en la actualidad, yo creo que muchas veces como guatemaltecos o como ciudadanos no reflexionamos hasta que no vemos los casos tan de cerca. En el caso personal y en el de Refugio de la Niñez nos ha tocado que acompañar este casito. Es una niña de apenas 10 años, con 31 semanas de embarazo. No necesariamente quedó embarazada a los 10 años, esta niña quedó embarazada a los 9 años porque no hace mucho tiempo cumplió sus 10 años. Y aparte de las condiciones físicas de la niña, que evidentemente es un sufrimiento muy fuerte, la niña también tiene un problema congénito que es una cardiopatía, y aparte de ello está presentando una hipertensión pulmonar. Quizás para poderlo clarificar, la cavidad torácica de la niña ya no da más, ya llegó al máximo que la niña podía dar su organismo en crecer para tener un bebé dentro de su vientre. Hay que recordar que una niña de 10 años debiera estar jugando en la escuela, no en una cama de hospital o postrada sin poder caminar por un embarazo de tan alto riesgo. La niña ya tiene cerca de 3 meses de estar hospitalizada. La niña ya no puede dormir acostada, sino que duerme sentada y con un acompañamiento permanente de los médicos y las enfermeras. Acabamos de regresarla nuevamente al Hospital Roosevelt, que es donde está siendo atendida. Pero cuando uno comparte con esta niña, de verdad es de romperse el corazón.
y de tratar de transmitir a esta sociedad del daño tan grande y del impacto negativo tan profundo que estamos cometiendo en las niñas cuando las hacemos llegar a asumir una responsabilidad para las cuales no están preparadas definitivamente, ni física ni emocionalmente. En este caso, como bien lo he indicado con anterioridad, es un caso más que ejemplifica cómo se da la violencia sexual al interior de la familia, porque la niña fue embarazada por el esposo de la hermana mayor, prácticamente su cuñado, quien tiene orden de captura y en este momento está huyendo. Y la niña evidentemente no puede retornar a su ambiente familiar porque no hay condiciones de protección en su entorno que nos garanticen que no va a ser violentada nuevamente. Ni podrá regresar. Estamos tratando de coordinar con el Ministerio Público para que sea efectiva y con gobernación la captura, para tratar de que la niña tenga una vida, entre comillas, porque ya no se puede hablar de una vida normal, porque es una niña cuidando a otra niña. Estamos trabajando con ella a nivel psicológico, estamos trabajando con la familia se ha mostrado bastante colaboradora, me refiero al papá y a la mamá, no así a la hermana, porque también se generó un conflicto muy fuerte en la familia, porque la hermana está eligiendo por su conviviente, porque tiene otros 2 hijos con el conviviente y no por su hermanita. Entonces resultan unas relaciones un poco perversas y difíciles de poder encontrar los puntos de equilibrio, pero nuestra obligación y nuestro mandato es garantizar la protección integral de la niña. Es un caso de verdad muy dramático. Es un caso dramático, pero también en el albergue en este momento tenemos 4 niñas menores de 14 años. La siguiente niña es una niña de 11 años que la embarazó el novio, que es mayor de edad. Aparentemente el novio, porque no se le puede llamar una relación normal, que es un individuo de 23 años que embaraza a la niña. Y entonces aquí tenemos que trabajar también en perseguir penalmente a estos actores que lamentablemente siguen viendo a las niñas como objetos sexuales. Novios, entonces alguien de 23 con una niña de 11, pero en estos casos, ¿se está aplicando la ley? ¿Se puede? Bueno, lamentablemente uno de los problemas que más hemos encontrado, y lo recalco, es los niveles de impunidad que hay en este tipo de delitos. En los casos que atiende el Refugio de la Niñez directamente, estamos hablando ya de un 96% de impunidad. Esto quiere decir que solo 4 de cada 100 casos llega a tribunales y recibe el victimario una sentencia. Entonces yo creo que ahí también tenemos que transformar nuestro sistema de justicia, porque hoy por hoy no podemos decir que las niñas, cuando son violentadas sexualmente o cuando existen este tipo de embarazos a temprana edad, están teniendo acceso a la justicia, porque el sistema definitivamente no les está respondiendo a las niñas. ¿Se está logrando evitar estos matrimonios entre menores de edad o menor con adulto? Es sumamente complejo, porque a partir de la aprobación del decreto 08-2015 hemos notado que lamentablemente se encontró una válvula de escape. Tuvimos un caso reciente hace unas 3 semanas en el departamento de Baja Verapaz, Purulá específicamente, donde un alcalde auxiliar se llevó a una niña de 13 años para casarse con ella. El alcalde auxiliar tiene 49 años. Se puso las denuncias, se logra rescatar con Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público a la niña. Sin embargo, él sigue insistiendo y se la lleva por momentos. Entonces hay una especie de convivencia, de hecho, y él mismo dice que prefiere convivir con la niña porque la ley no le permite casarse con la niña. Entonces yo creo que tenemos que buscar cómo endurecer mucho más las penas en relación a las relaciones, valga la redundancia, relaciones sexuales entre adultos y niñas, porque definitivamente las niñas son las que llevan todas las de perder, están en una seria desventaja, porque tristemente estos adultos solo las utilizan para complacerse sexualmente y no van a darle un futuro ni una oportunidad de vida a las niñas. La primera respuesta que podría surgir ante esto es ahora prohibir las uniones de hecho, como se prohibieron los matrimonios. ¿Sería esa la respuesta? Yo creo que la respuesta sería modificar el Código Penal en lo que tiene que ver con las relaciones sexuales entre adultos y niños. Nosotros creemos que si una niña decide tener relaciones sexuales con otro adolescente o son menores de edad ambos, pues habrá que trabajar preventivamente y tratar de educar sobre las relaciones sexuales a los niños a esa edad o adolescentes. Pero no podemos permitir las relaciones sexuales entre niñas y adultos o entre niños y adultos, que es algo que lamentablemente está sucediendo hoy en el país. Hay países que han
mejorado su legislación. Por ejemplo, Estados Unidos han sido muy sonados los casos donde maestras tienen relaciones con sus alumnos y las embarazan y han sido condenadas a condenas ejemplares que lo que buscan es evitar que se den este tipo de relaciones. Guatemala tiene que endurecer su código penal en referente a las relaciones sexuales entre adultos y niñas. Pero también hay un trabajo muy importante que tenemos que hacer en otras áreas, como por ejemplo todo el sistema educativo. Creo que nuestro sistema tiene que entender que esta sociedad ha evolucionado y es necesario en el nivel primario hablar sobre educación integral en sexualidad y en el nivel secundario y diversificado hablar sobre educación sexual y reproductiva, porque muchas veces le estamos negando la información dentro del sistema y dentro de la familia a los niños y a las niñas, y ellos están teniendo acceso a través de las redes sociales o del internet de toda esta información de manera tergiversada, porque quienes tenemos la obligación y la potestad de educar no lo estamos haciendo de manera correcta. Gracias, licenciado. Un minuto para sus conclusiones. Bueno, yo creo que es importante que como sociedad en general apostemos por proteger a nuestras niñas. Yo creo que, si bien es cierto, es una responsabilidad principal del Estado garantizar la protección de las niñas, hoy por hoy nosotros hemos recalcado, insistido muchísimo como Refugio de la Niñez, que uno de los sistemas que más problemas está teniendo es el sistema primario, y en ese sistema primario la familia es fundamental para esa protección. Licenciado Dubón. Estamos a la orden. A usted muchas gracias por estar con nosotros actualizando estadísticas, las cuales vemos que no han cambiado mucho pese a las distintas normativas aprobadas en años recientes. Ahora dejamos para su conocimiento el caso y que usted saque sus propias conclusiones. Asimismo, le invito a quedarse en TN23, vienen noticias y programas que serán de su interés sin duda. Permiso.